En el nombre de Jesús, te pedimos por este día de que se cumpla perfectamente o enteramente, Señor, tu perfecta voluntad. Que tú hagas, Señor, lo que tú has planeado y diseñado hacer para cada uno de nosotros y cada familia de esta congregación. Padre Celestial, yo te pido que tú toques de una manera tan sobrenatural en este día, que tú reveles, redargullas, exhortes, reprendas si es necesario nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, que nos des un entendimiento completo, Señor, de lo que esté sucediendo en nuestra vida. Y que tú nos des, Señor, el denuedo, la valentía, para que nosotros cumplamos exactamente lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Si pudiera ocupar los lugares de más adelante, me sentiría más cómodo, porque así, si hay personas que llegan más tarde, no interrumpen durante el mensaje. Venga lo más adelante que usted pueda. Le va a hablar a usted, y si usted es lo suficientemente abierto para recibirla de parte de Dios, yo sé que esto va a hacer que su vida espiritual no solamente sea fortalecida, pero estoy seguro que usted se va a capacitar y se va a alimentar para que usted ayude a muchos otros hermanos y hermanas y mucha gente que pudiera estar en la situación en que usted puede encontrarse en este día. Vamos a abrir la Biblia en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Tengo algunas cosas que compartirle, algunas bendiciones que testificarle, pero yo no quiero hacerlo antes de compartir la palabra, porque entonces su mente se va a llenar de otras cosas, y yo quiero que se llene de la carga que el Señor, creo yo, que el Espíritu Santo quiere hablarle y ministrarle en este día. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué?
firmes. Voy a repetir el último versículo 13, que es propiamente el texto de esta predicación, y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Normalmente cuando compartimos de este pasaje, siempre vamos a hablar acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? Y como la armadura de Dios tiene tantas partes y se lleva uno tanto tiempo para explicar la armadura, como que solamente uno llega a tocar la armadura espiritual, que es muy importante, porque es algo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que tomemos toda la armadura espiritual, ¿verdad? El cinturón de la verdad, el casco de salvación, la coraza de justicia, calzados tus pies con el apresto del evangelio de la paz, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, y orar en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos y también por aquellos que anuncian la palabra del Señor. Pero como que muchas veces se nos escapa el versículo 13, y yo quiero hablar del versículo 13. Yo quiero hablar de una frase que muchas veces no entendemos o que no profundizamos o no examinamos, y que sin embargo muchas veces en nuestra vida cristiana sí experimentamos y sí conocemos. Y yo sé que mientras esté predicando este mensaje, todos los que estamos aquí vamos a identificar perfectamente esto que dice el versículo 13. Este sermón, si usted le está tomando nota, se llama el día malo. Así se llama, el día malo. Y yo quiero hablar acerca de el día malo. Dice verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En dónde? En el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes una cosa? Hay un día malo. Hay días que son malos, porque así dice la Escritura. Y en el día malo, y no es que yo me abra así en una fe al revés para lo negativo y para el día malo y para estar esperando lo malo, no. Ni tampoco quiero atraer las cosas malas, menos cuando uno está tan lleno de bendición, ¿verdad? Cuando tú estás tan lleno de bendiciones, ¿qué vas a estar pensando en el día malo? Pero precisamente si tú estás lleno de bendiciones, tienes que estar listo para protegerte, para asegurarte, para entender lo que pasa en el día malo. Y déjame decirte que el día malo no precisamente dura 24 horas. A veces el día malo puede durar unas horas, pero a veces el día malo puede durar un día, y a veces puede durar una semana, o puede durar un mes, o puede durar meses, o puede durar años. Así que yo no sé si alguno de los que está aquí está en algún día malo, pero yo quiero que descubras en este día el día malo, porque hay alguien que te está acechando. Acechando. ¿Qué quiere decir acechar? ¿Qué es acechar? La expresión acechar viene de esta expresión de el gato que está acechando al ratón, que está pendiente de cada movimiento de este mamífero. Es un mamífero el ratón, ¿verdad? Está pendiente, y cualquier movimiento, si asoma la cabeza, o se mete, o se esconde, o le corre, o camina, o se para, está acechando, acechando. Esta es la misma expresión que se usa para identificar lo que el enemigo está haciendo. ¿Con quién?
Ay, pues con el pastor, con los líderes, nomás con él. No, contigo y conmigo. Está acechando. Y tú tienes que entender y tienes que descubrir que el enemigo está al acecho. El enemigo está utilizando artimañas. ¿Qué quiere decir artimañas? Pues el arte de las mañas, ¿verdad? Es un artimañoso. Está especializado en mañas. Si hay alguien mañoso y padre de mañas, es el demonio. Por eso los cristianos no podemos ser mañosos, porque Dios no es mañoso. Pero las artimañas del enemigo, los engaños, las insidias del enemigo, esto es lo que el enemigo está acechando. Tu lucha es en contra de seres incorpóreos, de seres espirituales, de seres invisibles, y por lo tanto no sabes muchas veces ni de dónde va a venir esa acechanza. Pero de que es verdad y que es real, eso es cierto, porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Levante las manos, por favor, todos aquellos que no tienen ninguna acechanza del diablo. O levante las manos aquellos que sí tienen acechanzas del diablo. Sí, tú tienes, aunque no quieras, tú tienes. Desde el momento en que tú entronaste a Cristo en tu corazón, desde este momento tú tuviste una nueva relación con Dios, porque Dios es tu Padre. Pero ahora tienes una nueva relación con el diablo, porque el diablo es tu enemigo. Así que el diablo está a la acechanza tuya. Amén. ¿Sabes quién escribió esta cita de Efesios? La escribió San Pablo. San Pablo sabía lo que era tener días malos, porque San Pablo no solamente tuvo un día malo, San Pablo tuvo muchos días malos en su ministerio, en su vida cristiana. ¿Y sabes quién era el productor de todos esos días malos? Aquel que estaba al acecho. Al acecho. Muchas veces viene un día malo para nosotros, pero ni nos damos cuenta que es un día malo. Pensamos que es una mala onda del hermano. Pensamos que es una mala obra de aquella persona, que son cosas que están sucediendo nada más. No, hermano, es un día malo que está produciendo el enemigo. Y 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, lo dice perfectamente. 2 Corintios 11, 23, hablando acerca de los días malos que tuvo el apóstol San Pablo. San Pablo está defendiendo su ministerio. Y San Pablo está diciendo que él es un ministro de Jesucristo y que él ha sufrido como ministro de Jesucristo. Porque sabes que los que son ministros de Jesucristo están expuestos a las acechanzas del maligno. Versículo 23, ¿lo tienes? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. ¿En qué más? En azotes, ¿qué? Sin número. Y no creas que estaba hablando metafóricamente los azotes. No, San Pablo era azotado, fue azotado. Y San Pablo había perdido la cuenta de todos los azotes. ¿Y quién crees que lo había estado azotando? ¿El arcángel Gabriel? No, lo estaba azotando el enemigo, utilizando a los romanos, utilizando a los judíos, o utilizando a quien el enemigo escogiera y quien se dejara por el enemigo también.
En cárceles, ¿qué? Más. ¿Quién lo había metido a la cárcel? Él estuvo muchas veces en la cárcel por causa del evangelio. Eran días malos. ¿O crees que eran días de fiesta para Pablo cuando él era azotado? Cuando él era azotado y cantaba coritos, gloria a Dios, ¿verdad? Y se gozaba porque era azotado, porque era puesto en la cárcel. No, eran días malos, eran experiencias difíciles. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Sabes qué quiere decir 40 azotes menos 1? Pues 39 azotes, ¿verdad? No, pero 40 azotes menos 1 era el máximo castigo que podía dar el concilio de los judíos a una persona cuando lo hallaban culpable. Era el máximo castigo con respecto a los azotes que le deberían de dar, era 40 azotes. Pero había una ley: si el soldado se equivocaba y le daba un latigazo más, entonces el soldado tenía que ponerse y la víctima tenía que golpearlo el mismo número de azotes que le había dado. Entonces, para no equivocarse el soldado, ¿verdad? Porque a veces cuando estás contando de uno en uno puedes equivocarte por uno. Pues para no equivocarte siempre daban 40 azotes, que era el número máximo, menos 1. Bueno, San Pablo tuvo muchos días malos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿qué? Entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Todos estos eran días malos, y tú y yo tenemos que identificar esos días malos. ¿Te acuerdas de Job? En un día perdió todo. ¿Por qué? Porque le vino el día malo. En un día perdió sus hijos, en un día perdió sus posesiones, perdió sus terrenos, perdió todo. Sobrenaturalmente le comenzó a venir todo aquello. ¿Qué le vino? Le vino un día malo. Y después Satanás lo dejó por un tiempo y después le vino el otro día malo, ¿verdad? Cuando se llenó de llagas completamente todo su cuerpo. Días malos. ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por algún día malo? Sí pasas, ¿verdad? Somos como que hoy en día, ¿verdad? Los que somos cristianos de fe, ¿verdad? O por lo menos así nos expresamos. Bueno, como que no queremos expresar, ¿verdad? Que estamos pasando por alguna situación difícil. No, yo no quiero confesar algo negativo. Bueno, muchas veces pasaría como aquel que se fue al infierno, ¿verdad? Que dijo, pues yo confieso por fe que no estoy en el infierno, pero todo mundo ya estaba ahí en el infierno. O sea, aunque no confieses, de todos modos tú sabes que estás pasando por un día difícil, que estás pasando por experiencias difíciles. Yo no sé qué estás pasando. Azotes, injurias, daños, murmuraciones. Que no sé lo que estés pasando, pero todo aquello que te esté dañando, aquella experiencia mala que tú no buscaste, esto se llama día malo. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 22. Vamos a ver otra experiencia, otro hombre que tuvo una experiencia de días malos. Lucas capítulo 22. ¿Lo tienes? Así dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. ¿Sabes quién pidió permiso a Dios para zarandearlo? Satanás. Bueno, eso me da confianza. Me da confianza que si tengo yo alguna experiencia mala o algún día malo, es porque Dios dio permiso. Y si Dios dio permiso, bueno, Él sabe que no me va, o yo sé que no me va a tentar más allá de lo que yo pueda resistir, ¿verdad? Pero yo tengo que identificar que el que está al acecho es el malo, produciendo un día malo. ¿Sabes que Pedro aprendió de esta experiencia? Pedro falló en esta experiencia, en este día malo, negó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo negó, dijo que él no era discípulo del Señor Jesucristo. En este día malo, él perdió. Porque ¿sabes lo que sucede en los días malos? Lo que sucede en los días malos, mira, no alcancé a prepararte una lámina, pero por lo menos imagina todo lo que yo voy a decirte. Un día malo es como cuando tú vas en una carretera y te has encontrado estas carreteras de cuota, ¿verdad? Que vas por esa carretera y ni modo, tienes que pagar por la cuota y tienes que pagar una cuota, ¿verdad? Y entonces tenemos que pasar por esta experiencia del día malo, y este día malo pueden ser todas las experiencias que tú quieres. No precisamente todas las experiencias de días malos quieren decir cosas muy feas. A veces son cosas que parecen muy buenas, pero son solamente cosas para desviarte del camino, de la meta que tú tienes, del camino que ha diseñado el Señor Jesucristo. Y de repente algunos pasan por esa carretera, y ¿sabes una cosa? En el día malo, muchos se desvían de la carretera y comienzan a irse por otro camino, por un camino sinuoso, ¿verdad? Ya no volvieron ahí a la carretera, al camino correcto que el Señor Jesucristo les tiene. ¿Por qué? Porque por esa experiencia del día malo, ellos fueron desviados. ¿Y tú crees que ya se terminaron todos los días malos? No, mi hermano, faltan otros días malos. ¿Recuerdas? El mismo Señor Jesucristo se enfrentó a días malos. Ahí 40 días ayunando, siendo tentado por el enemigo, y después de que él venció, que él permaneció firme, que él siguió en el camino correcto, que él siguió en la carretera correcta, después de eso dicen unos versículos ahí, un versículo sencillo ahí dice: y Satanás le dejó por un tiempo, solamente por un tiempo, porque estaba al acecho. El Señor Jesucristo tuvo muchos días malos. Pedro no solamente tuvo este día malo, sabes, se cuenta, ¿verdad? Algunos historiadores cuentan acerca de la vida de Pedro. Pedro, cuando él ya estaba grande, se cumplió lo que el Señor Jesucristo le dijo, que le dijo: Pedro, cuando estés grande, porque cuando eras joven hacías e ibas lo que tú querías, pero cuando seas grande, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Pero sabes, Pedro estaba bien fortalecido. Pedro sabía soportar los días malos, y Pedro sabía que al final de todo él tenía que permanecer firme. Y se cuenta de Pedro que estuvo en una de esas prisiones de la antigüedad, en una de esas cárceles. ¿Saben cómo eran esas prisiones? Esas prisiones eran prácticamente unos agujeros, unos hoyos, donde ponían al prisionero y le cerraban, y no había luz, y le arrojaban un alimento echado a perder, y estaban personas ahí no un día ni 2 días, a veces estaban algunos meses.
Y se cuenta de Pedro. Imagínate cómo salían estas personas cuando sacaban a aquellos hombres enjutos, sin moverse. Y se cuenta del apóstol Pedro, un hombre lleno del Señor, colocado en uno de esos agujeros, una de esas prisiones. Después de 3 meses sacaron al apóstol Pedro, y cuando lo iban sacando, él iba cantando una alabanza al Señor. Eso es fe. Eso es permanecer en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Yo sé que hay hermanos hoy que están pasando por días malos. Muy posiblemente aquí en este lugar haya hermanos, familias que están pasando por días difíciles, por días malos. Mira, me acaban de hablar la hermana Tere Ruiz Velasco ahí en Monterrey. Ella está desconsolada, desorientada, confusa. Marce va a ser, su hija, ¿verdad?, va a ser operada en estos momentos. En esta hora ella iba a ser intervenida quirúrgicamente. Ella perdió la razón. Sus familias están enfermos, sus familiares están enfermos, ella está enferma, ella está confusa. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando un día malo. Un día malo. Ese es un día malo. El hermano Mario Mireles está con presiones también. Está pasando por un día malo. Y sabes, lo peor de todo es que a veces, cuando uno pasa por un día malo, y como te digo, a veces son unas horas, a veces son días, a veces son meses, a veces son años. Y lo peor de todo, que cuando alguien está pasando por días malos, Satanás a veces utiliza algún miembro tan espiritual, ¿verdad?, que vaya, en lugar de apoyar al hermano, lo aplasta más. Recuerdo cuando estaba pasando por un día malo, qué terrible día malo, de verdad. Hace 3 años y fracción, qué horrible. Experiencia tras experiencia tras experiencia. Difícil, ¿verdad? Mi carro chocado, mis vidrios rotos, se mete agua a nuestro departamento así como regaderas. Se muere nuestro hijo. Y después de todas estas experiencias, y luego viene un espiritualote por allá, dice: ay, hermano, a lo mejor usted andará muy mal. Pues yo me revisaba, de verdad que en esos tiempos me revisaba, y en los tiempos malos te revisas muchísimo a ver cuál es la razón. Pero sabes, Job pasó un día malo, Pedro pasó días malos, Jesús pasó días malos. Hay días malos y tú tienes que entender acerca del día malo. Pero te voy a decir cuál es el segundo paso del día malo. De acuerdo a Efesios capítulo 6 versículo 10, dice así, Efesios 6:10, 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabes cuál es la segunda revelación del día malo? Que ese día malo se acaba. El día malo se termina porque se termina. Esta es una verdad del Señor, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años. Y el Señor no va a enviar un día malo por mucho tiempo. O si lo envía por mucho tiempo, de una cosa estoy seguro: ese día malo, esa experiencia mala se va a terminar. Si el día malo te significa algunas horas, se termina ese día malo. Si significa algunos días, se termina ese día malo. O algunas semanas, se termina. Gloria a Dios por nuestro Señor. Porque el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. ¿Sabes una cosa?
va a terminar tu experiencia difícil. Va a terminar, va a poner el Señor, va a darle un término a ese día malo. Esa experiencia que tú estás pasando se va a terminar, así como han terminado otras experiencias en el pasado, de días malos, de experiencias difíciles, se terminaron. Así mismo, esta experiencia que tú estás pasando se va a terminar. Va a haber un término para todos esos dardos del enemigo que han sido lanzados sobre tu vida, o sobre tu familia, o sobre tu matrimonio, o sobre tus padres, o sobre tus hijos. Todo tiene un término. Y de una cosa puedes estar agradecido al Señor: ese día malo no va a sobrepasar tu resistencia, porque el Señor es fiel, fiel. Y ese día malo va a terminar. Qué hermosas palabras cuando dice que el Señor resistió la tentación, y después menciona: y Satanás se apartó de él por un tiempo, pero terminó su experiencia, terminó su día malo. Como le dijo el Señor a Pedro: Pedro,